La traición más peligrosa no es la que nace del odio. Es la que nace de la cercanía. En el año 1350, el reino de Castilla no estaba al borde del colapso por enemigos externos. No era Francia. No era Aragón. No eran los musulmanes del sur. El verdadero peligro estaba dentro del Alcázar de Sevilla, caminando por sus pasillos, compartiendo mesa con el rey. Pedro I de Castilla acababa de ascender al trono. Tenía apenas 15 años. Su padre, Alfonso XI, había muerto repentinamente, dejando un reino fuerte en apariencia, pero corroído por rivalidades internas. Pedro heredó la corona, pero no el control. En torno a él orbitaban hombres con más experiencia, más ambición y menos escrúpulos. El más peligroso de todos no llevaba espada. Se llamaba Juan Alfonso de Alburquerque, y era el hombre que todos llamaban el tutor del rey. Alburquerque había servido al padre. Conocía los secretos de la corte. Sabía quién debía favores, quién odiaba a quién soñaba con algo más que obedecer. Fue él quien colocó la corona sobre la cabeza de Pedro. Y fue él quien comenzó a planear el momento en que esa corona dejara de pertenecerle. Pedro era impulsivo, desconfiado, cruel cuando se sentía amenazado. Pero no era tonto. Sabía que muchos nobles no lo respetaban. Sabía que su legitimidad era frágil. Y, sobre todo, sabía que tenía un hermano bastardo, Enrique de Trastámara. Enrique no tenía derecho al trono. Pero tenía algo mucho más peligroso: apoyo. Los grandes linajes, los Lara, los Castro, los Guzmán, observaban en silencio. No querían un rey fuerte. Querían uno manejable. Pedro no lo era. Enrique sí podía serlo. La traición comenzó como comienzan todas, con consejos bien intencionados. Alburquerque susurraba al oído del rey que ciertos nobles conspiraban. Que ciertos duques no eran fiables. Que Enrique era una amenaza latente. Y Pedro, inseguro y orgulloso, reaccionaba con dureza. Castigos ejemplares. Ejecuciones rápidas. Confiscaciones. Cada decisión de Pedro, tomada bajo influencia, lo aislaba un poco más. Mientras tanto, en las sombras, Alburquerque jugaba a dos bandas. Enviaba mensajes discretos a los partidarios de Enrique. Les aseguraba que el rey estaba perdiendo apoyos. Que el reino necesitaba estabilidad. Que pronto habría una oportunidad. Nadie hablaba de traición abiertamente. Se hablaba de salvar Castilla. El infante Enrique se movía entre cortes extranjeras como un exiliado elegante. En Francia era recibido. En Aragón era escuchado. No pedía el trono. Esperaba a que se lo ofrecieran. Y se lo estaban ofreciendo. Uno de los primeros en cambiar de bando fue Fadrique Alfonso de Castilla, hermano del rey y maestre de la Orden de Santiago. Juró lealtad a Pedro en público. Pero en privado, mantenía contactos con Enrique. La Orden le daba tropas. Y las tropas, en Castilla, eran poder real. Pedro confiaba en Fadrique. Ese fue su error. En el Consejo Real, las discusiones se volvieron tensas. Cada propuesta encontraba resistencia. Cada orden era malinterpretada. Las campañas militares fracasaban por falta de coordinación. Los impuestos provocaban revueltas. Y cada problema era presentado ante el rey como consecuencia de su propia dureza. Pedro comenzó a creer que todos lo traicionaban. Y cuando un rey piensa así, se vuelve predecible. Alburquerque sabía exactamente qué botones presionar. Una noche, en el Alcázar, Pedro firmó una orden de arresto contra uno de los nobles más antiguos del reino. El cargo era vago. La prueba, inexistente. Pero el mensaje fue claro: nadie estaba a salvo. Al día siguiente, 3 casas nobles comenzaron a financiar discretamente a Enrique. La traición ya no era una posibilidad. Era una estructura. El reino de Castilla no iba a decidir su futuro en un campo de batalla,
sino en una cadena de decisiones mal guiadas. Pedro creía estar defendiendo su trono. En realidad, estaba preparando el terreno para perderlo. Y Enrique, desde lejos, solo tenía que esperar. Porque cuando un rey se queda solo, el golpe final ya no necesita fuerza. Solo necesita el momento adecuado. La caída de un rey rara vez comienza con una rebelión abierta. Comienza cuando deja de distinguir entre enemigos reales y enemigos creados. Pedro I de Castilla había aprendido a gobernar con el miedo. No porque lo disfrutara, sino porque era el único lenguaje que parecía funcionar en una corte donde cada sonrisa ocultaba una intención distinta. Sin embargo, el miedo tiene un efecto secundario inevitable: empuja a los indecisos hacia el otro bando. Juan Alfonso de Alburquerque lo sabía. Durante meses, el valido del rey había construido una imagen precisa de Pedro ante la nobleza, un monarca impredecible, cruel, incapaz de escuchar consejo. Cada ejecución, cada confiscación, cada castigo era cuidadosamente amplificado. No necesitaba mentir. Solo necesitaba elegir qué verdad mostrar y a quién. Alburquerque se convirtió en el filtro de la realidad. En el Consejo Real, moderaba las palabras del rey. En privado, exageraba sus arrebatos. Ante Pedro, denunciaba conspiraciones. Ante los nobles, insinuaba que el rey ya no confiaba en nadie. El resultado fue devastador: Castilla comenzó a dividirse sin que nadie declarara la división. El punto de inflexión llegó con Fadrique Alfonso de Castilla. Fadrique no era un noble cualquiera. Era hijo bastardo de Alfonso XI, hermano del rey, y maestre de la Orden de Santiago. Controlaba castillos, hombres armados, rutas estratégicas. Su lealtad era, en teoría, incuestionable. Pero la lealtad en Castilla nunca fue absoluta, siempre fue negociable. Pedro confiaba en Fadrique porque compartían sangre. Fadrique traicionó a Pedro porque compartían ambición. En público, Fadrique juraba fidelidad al rey. En privado, mantenía encuentros con emisarios de Enrique de Trastámara. No hablaban aún de destronar a Pedro. Hablaban de equilibrio, de orden, de evitar una guerra civil. Palabras suaves para justificar decisiones duras. Alburquerque facilitó esos contactos. No aparecía en ellos, pero los hacía posibles. Su objetivo no era coronar a Enrique de inmediato. Era debilitar a Pedro hasta que la nobleza pidiera el cambio por sí sola. Mientras tanto, Enrique de Trastámara jugaba su papel con paciencia. Desde Francia y Aragón, se presentaba como un príncipe sin ambiciones inmediatas, preocupado por el bienestar del reino. Escuchaba más de lo que hablaba. Prometía respeto a los fueros, restitución de privilegios, estabilidad. Era exactamente lo que los nobles querían oír. Pedro, en cambio, seguía rodeándose de enemigos invisibles. Un rumor llegó a sus oídos: Fadrique estaba retrasando órdenes militares deliberadamente. Que algunas fortalezas de la Orden de Santiago no respondían con la rapidez debida. Que existían cartas comprometedoras. Nadie presentó pruebas. Pero Pedro ya no las necesitaba. Convocó a Fadrique a Sevilla. Fue una invitación cortés, casi fraternal. Nadie sospechó lo que ocurriría. Ni siquiera Fadrique. Confiaba en su posición, en su rango, en el vínculo de sangre. Pensó que era una discusión más. Una aclaración. Se equivocó. En el Alcázar de Sevilla, Pedro mandó arrestar a su hermano. No hubo juicio. No hubo consejo. Solo una acusación vaga de traición. Fadrique fue ejecutado poco después, en secreto, sin permitirle defenderse. El golpe fue brutal. Con esa decisión, Pedro no eliminó a un traidor. Creó 10 más. La nobleza comprendió el mensaje: ni el linaje, ni el cargo, ni la cercanía garantizaban seguridad. El miedo se transformó en resentimiento. Y el resentimiento, en conspiración abierta. Juan Alfonso de Alburquerque fingió sorpresa.
Condenó públicamente la dureza excesiva del rey. En privado, utilizó la muerte de Fadrique como prueba definitiva de que Pedro debía ser reemplazado. Las alianzas comenzaron a cristalizar. Los Castro, antiguos aliados del rey, empezaron a distanciarse. Los Lara reforzaron contactos con Enrique. Las ciudades, cansadas de impuestos y levas constantes, comenzaron a escuchar otros discursos. El reino ya no giraba en torno al rey. Giraba en torno a la expectativa de su caída. Pedro reaccionó como siempre, con más fuerza. Ordenó nuevas detenciones. Confiscó tierras. Castigó ciudades enteras por sospechas de deslealtad. Cada acción, lejos de consolidar su poder, lo aislaba más. El rey estaba solo, rodeado de una corte que ya pensaba en el día después. Alburquerque, satisfecho, dio el siguiente paso, abandonó al rey. Alegó desacuerdos, enfermedad, peligro personal. Se retiró de la corte y se unió abiertamente al bando de Enrique de Trastámara. Ya no era necesario fingir. La estructura de la traición estaba completa. Cuando Pedro intentó reaccionar, era tarde. Enrique cruzó la frontera con apoyo extranjero y respaldo de buena parte de la nobleza castellana. No se presentó como conquistador, sino como libertador. Prometió perdón, restitución, orden. Las ciudades le abrieron las puertas. Los castillos se rindieron sin luchar. Pedro aún tenía ejército. Aún tenía aliados. Pero había perdido algo más importante, legitimidad interna. La guerra civil que siguió no fue una sorpresa. Fue la consecuencia lógica de años de intriga. Batallas se libraron, sí. Pero el resultado ya estaba escrito desde el momento en que Pedro ordenó la muerte de su propio hermano sin juicio. Cada noble que cambiaba de bando lo hacía convencido de estar eligiendo el mal menor. Enrique fue proclamado rey en varias ciudades mientras Pedro aún respiraba. Castilla tuvo dos reyes al mismo tiempo. Uno con corona. Otro con apoyo. Pedro intentó recuperar terreno. Ganó batallas. Derrotó a Enrique en una ocasión decisiva. Y aún así, no logró recomponer el reino. Porque la traición no se derrota solo con victorias militares. En el fondo, Pedro no entendió nunca el juego que se había tejido a su alrededor. Creyó que gobernar era castigar. Alburquerque y Enrique entendieron algo más sutil: gobernar es hacer creer. La caída final aún no había llegado. Pero el destino de Pedro ya estaba sellado. No por un enemigo externo. No por una derrota militar. Sino por una red de traiciones que él mismo, sin saberlo, había ayudado a construir. La traición, cuando alcanza su punto máximo, deja de ser una estrategia y se convierte en un acto íntimo. Ya no se decide en consejos ni se negocia en salones. Se ejecuta cara a cara, cuando no queda espacio para el engaño. Pedro I de Castilla lo comprendió demasiado tarde. Tras la derrota temporal de Enrique de Trastámara en la batalla de Nájera, Pedro creyó haber recuperado el control del reino. Había vencido militarmente. Había demostrado que aún podía imponerse por la fuerza. Pero confundió la victoria en el campo de batalla con la restauración de la lealtad. No entendió que, en Castilla, la espada solo ganaba tiempo, la fidelidad se compraba con promesas, no con castigos. Enrique huyó. Pero no fue un fugitivo desesperado. Fue un pretendiente en pausa. Mientras Pedro regresaba a sus castillos y ajusticiaba a quienes habían dudado, Enrique reorganizaba sus apoyos. Volvió a Francia. Habló con Carlos V, prometió recompensas, tierras, influencia. Francia no veía en Enrique a un bastardo rebelde, sino a una herramienta útil contra los intereses ingleses en la península. El apoyo llegó sin condiciones morales. Castilla se había convertido en una pieza de ajedrez europeo. Pedro, aislado, endureció aún más su gobierno. Ejecutó a nobles sospechosos. Confiscó propiedades. Reprimió ciudades enteras.
Cada acción reforzaba la narrativa que Alburquerque había sembrado antes de morir, que Pedro no gobernaba para Castilla, sino contra ella. Cuando Enrique volvió a cruzar la frontera, no lo hizo solo. Traía mercenarios franceses, aliados castellanos y una promesa clara: orden y perdón. Los mismos nobles que habían temido a Pedro ahora veían en Enrique una oportunidad de sobrevivir políticamente. El reino volvió a dividirse. Pero esta vez, el equilibrio se inclinó definitivamente. Pedro perdió plazas clave. Perdió apoyos. Perdió información. Sus decisiones comenzaron a basarse en intuiciones erróneas. Confiaba en hombres que ya habían negociado su caída. Sospechaba de quienes aún podían haberlo salvado. El cerco se cerraba. La persecución final llevó a ambos hermanos al sur, a Montiel. Allí, en 1369, el destino de Castilla se redujo a una noche, una tienda y un encuentro que la historia oficial narraría con frialdad, pero que en realidad fue una culminación de años de intriga. Pedro fue traicionado por quienes prometieron ayudarlo a escapar. Conducido a una tienda bajo el pretexto de negociar, creyó que aún podía hablar. Que aún podía convencer. Que la sangre compartida pesaría más que la ambición. Se equivocó otra vez. En la tienda, Enrique lo esperaba. No como hermano. No como bastardo reclamando justicia. Lo esperaba como rey alternativo. Las crónicas dicen que hubo una lucha breve. Que Pedro atacó primero. Que Enrique respondió. Que uno de los acompañantes intervino. Los detalles varían. Lo que no varía es el resultado: Pedro I de Castilla murió a manos de su propio hermano. No hubo juicio. No hubo proclamación solemne. Solo un cuerpo sin corona. Con esa muerte, la traición alcanzó su forma final, el fratricidio legitimado. Enrique fue proclamado rey como Enrique II de Castilla. La nobleza respiró aliviada. Las promesas comenzaron a cumplirse. Tierras restituidas. Privilegios renovados. Castigos anulados. El reino no se pacificó por justicia, sino por conveniencia compartida. La historia fue reescrita rápidamente. Pedro pasó a ser el cruel. Enrique se convirtió en el restaurador. Las ejecuciones de Pedro se amplificaron. Sus victorias se minimizaron. Sus intentos de centralizar el poder fueron retratados como tiranía. La traición que lo derribó fue presentada como una reacción necesaria. Pero bajo esa narrativa, quedó una verdad incómoda: Pedro no cayó por ser cruel, sino por no saber pactar. Gobernó con miedo cuando el sistema exigía complicidad. La traición que destruyó a Pedro no fue obra de un solo hombre. Fue una coalición de intereses, nobles temerosos, órdenes militares ambiciosas, potencias extranjeras calculadoras. Enrique fue el rostro visible. Pero detrás de él estaban todos los que habían decidido que un rey fuerte era un problema. Las consecuencias fueron profundas y duraderas. Con Enrique II comenzó la dinastía Trastámara. Castilla cambió su relación con la nobleza. El poder real se volvió negociado, fragmentado. Cada concesión fortalecía a los grandes linajes. El rey ya no gobernaba solo por derecho, sino por equilibrio. La semilla de futuras guerras civiles quedó plantada. La lección fue clara para quienes vinieron después: en Castilla, el trono no se hereda, se sostiene con alianzas. Y quien intenta gobernar sin ellas, termina solo. Pedro I fue recordado como un monstruo. Pero su verdadero pecado no fue la crueldad. Fue creer que la lealtad era automática. Que el miedo bastaba. Que la sangre protegía. La historia lo castigó no solo con la muerte, sino con la reputación. Enrique, en cambio, fue recordado como salvador. Pero su reinado nació de la traición y se sostuvo en concesiones que debilitaron la autoridad real durante generaciones. Ganó el trono. Perdió el futuro. Así funciona la gran traición histórica. No destruye solo a quien cae. También deforma lo que viene después.
Castilla sobrevivió. Pero nunca volvió a ser la misma. Y aunque los cronistas eligieron un villano claro y un vencedor cómodo, la verdad permanece entre líneas: el destino del reino no se decidió por justicia ni por derecho divino, sino por una red de intrigas donde cada actor eligió salvarse a sí mismo. Porque en la historia del poder, la traición rara vez es un accidente. Es una herramienta. Y cuando se usa una vez, siempre vuelve a usarse.